Mi madre siempre tuvo esa costumbre de deshacerse de cosas que, según ella, no servían para nada. Un día, mientras limpiaba el desván, encontró un pequeño cuadernillo desgastado. Era el cuadernillo de mi abuelo, lleno de anotaciones minúsculas, fórmulas, números y nombres que parecían no tener sentido. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, levantando el cuadernillo con desdén. Es el cuaderno de tu padre, dije, tomando un respiro. Guardaba todos sus registros financieros, cuentas y no sé, cosas de negocio. Mi madre frunció el ceño y, sin más, lo tiró a la basura. No vale nada, Aarón, es solo papel viejo, dijo mientras se alejaba. Yo me quedé paralizado, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. Ese cuaderno no era solo un montón de papeles, era el legado de mi abuelo, un hombre que había comenzado desde la nada y había construido algo con sus propias manos. Esa misma tarde, decidí ir a la sucursal del banco donde mi abuelo había abierto su cuenta muchos años atrás. Llevé una copia de los documentos que había podido rescatar de entre los papeles que mi madre no había tirado, y expliqué la situación al gerente. Señorita, ¿quiere decir que este cuaderno es de su abuelo?, preguntó el gerente, tomando cuidadosamente el cuaderno que le ofrecí. Sus ojos se abrieron al hojear las páginas. Esto no es un cuaderno cualquiera. Esto es un registro detallado de transacciones, inversiones y propiedades. Algunos de estos documentos parecen indicar activos que nunca fueron reclamados. No podía creer lo que escuchaba. El gerente continuó revisando las páginas, cada vez con más interés. Su abuelo era muy meticuloso. Mantener registros como estos es raro hoy en día. Podría haber dinero aquí, incluso propiedades que nunca se transfirieron formalmente a la familia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Dinero? ¿Propiedades? ¿Mi madre lo había tirado todo a la basura sin saberlo? ¿Podría ayudarnos a verificar esto?, pregunté, tratando de mantener la calma. Claro, dijo el gerente. Necesito revisar los números y compararlos con los registros del banco. Esto puede tomar algunos días. Salí del banco con una mezcla de miedo y esperanza. Esa noche, mientras cenábamos, no pude contenerme. Mamá, creo que ese cuadernillo que tiraste podría valer mucho. Tal vez incluso tenga dinero o propiedades que pertenezcan a nuestra familia. Ella me miró incrédula y se cruzó de brazos. Aarón, solo era un cuaderno viejo. Te estoy diciendo la verdad, no sé de qué hablas. Lo sé, dije, pero el gerente del banco lo revisó y dijo que podría tener activos importantes. Mi madre abrió la boca como para decir algo, pero no pudo encontrar palabras. Se quedó en silencio, mirando su taza de té como si de repente se diera cuenta de lo que había hecho. Durante los siguientes días, el banco revisó cada página del cuaderno. Descubrieron que mi abuelo había dejado registros de varias cuentas de ahorro, bonos y hasta un terreno que nunca había sido transferido a nadie. Los números eran precisos, meticulosos, un testamento silencioso de su inteligencia y previsión. El gerente me llamó personalmente. Aarón, parece que tu abuelo planeó todo cuidadosamente. El cuaderno que tu madre consideró basura nos ha permitido localizar activos que ahora legalmente pertenecen a su familia. Hay cuentas bancarias que suman varios miles de dólares y un terreno que podría tener un valor significativo. Cuando le conté a mi madre, primero no quiso creerlo. Su cara pasó de incredulidad a arrepentimiento, y finalmente a vergüenza. No puedo creer que lo haya tirado, susurró. Siempre pensé que solo era un montón de papeles inútiles. Yo la abracé, aunque no pude evitar sentirme un poco enojado. Mamá, esto no es solo papel viejo. Era la vida de tu padre, su legado, su trabajo. Con la ayuda del banco, logramos recuperar todo. El dinero estaba allí, intacto, y el terreno se transfirió legalmente a mi nombre. Lo más increíble fue que descubrimos que algunas de las inversiones de mi abuelo habían crecido tanto que nunca habíamos imaginado su valor. Todo gracias a ese pequeño cuadernillo que mi madre había despreciado. Esa experiencia me enseñó varias cosas. Primero, que a veces lo que parece insignificante puede tener un valor incalculable. Segundo, que el legado de las personas que amamos no siempre se mide en palabras grandes o gestos visibles,
sino en las pequeñas acciones diarias y en la meticulosidad de cosas como un cuaderno viejo. Y tercero, que a veces, incluso los errores de los padres pueden enseñarnos lecciones importantes sobre respeto y cuidado hacia el pasado. Ahora, cada vez que veo aquel cuadernillo, lo trato con el máximo cuidado. No solo porque nos permitió recuperar activos, sino porque es un recordatorio tangible de mi abuelo, su paciencia, su visión y su amor por la familia. Aprendí que nada en la vida es realmente inútil si se mira con atención, y que lo que para unos puede ser basura, para otros puede ser un tesoro. Mi madre todavía se avergüenza de haberlo tirado, pero hemos aprendido a reírnos de ello. Cada vez que entra en la casa y ve el cuadernillo en la estantería, dice, nunca más subestimaré algo que parece inútil. Y yo, con una sonrisa, le respondo, nunca más, mamá. Nunca más. Ese cuadernillo, que una vez fue considerado basura, ahora es el símbolo de nuestra familia, un recordatorio de que el valor real a veces se encuentra donde menos lo esperamos. Después de semanas de trámites, llamadas y visitas al banco, la noticia comenzó a asentarse lentamente en nuestra familia. Lo que comenzó como un cuadernillo viejo tirado por mi madre, se había convertido en un tesoro tangible, cuentas, bonos y un terreno valioso que pertenecían a nuestro apellido. Pero más allá del dinero, había algo que cambiaba por completo nuestra percepción de mi abuelo. Su previsión y meticulosidad habían dejado un legado real, que de alguna manera nos hablaba desde el pasado. Mi madre todavía estaba tratando de procesarlo. Cada mañana, se acercaba al cuadernillo, lo abría cuidadosamente y hojeaba las páginas con reverencia y un dejo de culpa en sus ojos. No puedo creer que lo haya tirado, murmuraba. Mi padre habría estado tan decepcionado. Yo la escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de ternura y frustración. Aunque me alegraba de haber recuperado los activos, también entendía que este momento era más profundo. Mi madre estaba enfrentando su propia negligencia y aprendiendo sobre el valor de las cosas que parecían insignificantes. Decidí que era hora de llevar este descubrimiento un paso más allá. Si mi abuelo había sido tan meticuloso, seguramente había dejado instrucciones, notas o algún tipo de plan que aún podíamos descubrir. Volví al desván, inspeccionando cada caja, cada carpeta, cada rincón olvidado de nuestra casa. Para mi sorpresa, entre los papeles viejos encontré una carta amarillenta, escrita con la letra firme y elegante de mi abuelo. Para Aarón y su familia, decía la primera línea. Si estás leyendo esto, significa que he dejado parte de mi vida en sus manos. No solo cuentas y propiedades, sino lecciones que deseo que atesoren. Mi corazón latía con fuerza mientras leía. La carta continuaba explicando su filosofía de vida, cómo había logrado construir estabilidad financiera desde cero, y cómo cada decisión, cada registro, cada inversión había sido pensada para proteger a su familia. Me di cuenta de que todo el cuadernillo no solo era un registro de dinero, sino también un mapa hacia su visión y sus valores. Decidí compartir la carta con mi madre. Cuando la leyó, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía qué, comenzó, pero se detuvo, sin poder continuar. Nunca me habló así. Nunca pensé que lo entendería de esta manera. La revelación de la carta nos unió de una forma que no habíamos sentido antes. Empezamos a hablar más sobre él, a recordar sus consejos, su ética de trabajo y la forma en que valoraba la familia. Mi madre comenzó a enseñarme a ser más cuidadoso con los recuerdos, con los objetos, y con las historias que se transmiten de generación en generación. El banco, por su parte, comenzó a ayudarnos a poner en orden todo lo que el cuadernillo había revelado. Las cuentas se consolidaron, los bonos se actualizaron y el terreno fue registrado formalmente a nuestro nombre. Pero el verdadero cambio fue personal. Por primera vez en años, sentí que entendíamos a mi abuelo, que habíamos descifrado su lenguaje secreto hecho de números, fechas y nombres. Un día, mientras revisábamos juntos los documentos, el gerente del banco me dijo algo que nunca olvidaré: Aarón, lo que ustedes han hecho aquí no es solo recuperar activos. Han preservado la memoria de un hombre que pensó en su familia incluso después de su muerte. Ese cuadernillo es un legado mucho más grande que el dinero que contiene. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que, aunque habíamos ganado estabilidad financiera, lo más importante era la conexión con nuestro pasado, la comprensión de que nuestras raíces estaban llenas de esfuerzo, amor y previsión. Mi madre,
que antes solo veía el cuadernillo como un montón de papeles inútiles, comenzó a enseñar a mi hermano menor la importancia de los registros, del cuidado con los objetos familiares y del respeto por la historia de cada generación. Ya no era solo dinero, era historia viva. Pero la historia no terminó allí. Entre los papeles del cuadernillo, encontramos un pequeño sobremarcado como «Proyectos futuros». Dentro había anotaciones de posibles inversiones que mi abuelo nunca había llevado a cabo, con notas sobre terrenos, negocios y sociedades que habían sido planeadas con detalle. Era como si nos estuviera guiando desde más allá de la vida, dándonos pistas sobre cómo continuar su legado. Decidimos actuar con cautela. Consultamos con abogados, contadores y expertos en bienes raíces para analizar cada nota, cada sugerencia. Algunos proyectos eran inviables en el contexto actual, otros podían adaptarse a nuestra realidad. Lo más fascinante era ver cómo su visión del futuro seguía siendo sorprendentemente relevante, incluso décadas después de su muerte. Poco a poco, comenzamos a implementar algunas de sus ideas. Comenzamos con pequeños proyectos, invirtiendo en negocios locales y propiedades cercanas, siguiendo las anotaciones del cuadernillo y respetando la filosofía de mi abuelo: cautela, planificación y visión a largo plazo. Cada vez que un proyecto tenía éxito, mi madre y yo nos mirábamos con asombro. Él nos había dejado no solo dinero, sino una forma de pensar que todavía producía resultados. Un día, mientras caminábamos por el terreno que había sido transferido a nuestro nombre, mi madre me tomó del brazo. «Aarón, tengo que agradecerte», dijo con una sonrisa tímida. «Si no hubieras insistido en recuperar ese cuadernillo, nunca hubiéramos descubierto nada de esto. He aprendido algo que nunca olvidaré: nada es inútil si tiene historia y significado». Asentí, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. En ese momento, comprendí que el cuadernillo no solo había cambiado nuestra situación financiera, sino también nuestra forma de ver la vida y la herencia familiar. No era solo papel viejo, era la voz de un hombre que había pensado en nosotros incluso cuando ya no estaría. Meses después, establecimos un pequeño fondo familiar, inspirado en las ideas de mi abuelo, destinado a educación y emprendimientos para las generaciones futuras. El cuadernillo se convirtió en un manual, no solo de inversiones, sino de valores, previsión y amor por la familia. Cada página se estudia y se respeta, y cada decisión se toma con cuidado, recordando que cada letra escrita por mi abuelo tenía un propósito. Así, un simple cuadernillo, que mi madre había considerado basura, transformó nuestra familia de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Nos enseñó a valorar el pasado, a mirar con respeto lo que otros construyeron y a entender que los legados más importantes no siempre se miden en dinero, sino en visión, cuidado y amor. Ahora, cada vez que veo a mi madre mirando el cuadernillo, sé que algo cambió en ella. Ya no es la mujer que desechaba sin pensar, es alguien que aprecia el valor de la historia, que entiende que incluso los objetos más humildes pueden contener secretos que cambian vidas. Y yo, cada vez que lo abro, siento que mi abuelo sigue hablándonos, guiándonos y recordándonos que el esfuerzo, la previsión y el amor nunca se pierden, solo esperan ser descubiertos. El cuadernillo, que un día fue despreciado, ahora brilla como un símbolo de familia, legado y aprendizaje. Y mientras seguimos descubriendo sus secretos y aplicando sus enseñanzas, sé que su historia vivirá con nosotros para siempre. El descubrimiento del cuadernillo de mi abuelo había transformado nuestra familia en más de un sentido. Lo que comenzó como un hallazgo fortuito y un poco de incredulidad, se había convertido en un proyecto de vida. Cada página que explorábamos nos ofrecía no solo registros de cuentas o propiedades, sino también ideas y estrategias que mi abuelo había dejado pensando en nuestro futuro. Pero a medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que su legado traía consigo desafíos inesperados, decisiones difíciles y lecciones que no siempre eran cómodas. Después de organizar el terreno y consolidar las cuentas descubiertas, comenzamos a explorar las notas sobre proyectos futuros. Algunos eran simples: pequeñas inversiones en negocios locales, mejoras en propiedades existentes, o la adquisición de terrenos cercanos para su valorización. Otros eran más complejos: ideas de negocios que requerían socios, licencias especiales o conocimientos que nuestra familia no tenía aún. Decidimos comenzar por lo más sencillo. Mi madre y yo nos reunimos con expertos en bienes raíces y negocios para analizar cada proyecto viable. Entre las notas del cuadernillo,
encontramos un terreno que había sido evaluado por mi abuelo como potencial industrial y que estaba estratégicamente ubicado cerca de una carretera principal. El terreno estaba vacío, cubierto de hierba y arbustos, pero su ubicación era perfecta para construir almacenes o instalaciones pequeñas para negocios locales. Este terreno tiene un enorme potencial, dijo el consultor de bienes raíces. Con las conexiones adecuadas, podrías convertirlo en un centro de logística o almacenamiento para pequeñas empresas. Mi madre me miró con un brillo en los ojos que no había visto en años. Si podemos hacer que funcione, será increíble, dijo. Este hombre no solo pensó en dinero, pensó en cómo podríamos crecer y prosperar. Comenzamos a planear cuidadosamente. Primero, hicimos una limpieza completa del terreno. Luego, contactamos a empresas locales y presentamos la oportunidad de inversión, explicando que el espacio podría ser alquilado para almacenes o talleres pequeños. La respuesta fue positiva, y en pocas semanas logramos que 3 negocios firmaran contratos de arrendamiento. La sensación de éxito inicial nos llenó de confianza, pero no tardamos en enfrentar nuestro primer conflicto real. Uno de los vecinos del terreno, un empresario local con influencia en la municipalidad, se opuso a la construcción de cualquier estructura. Argumentaba que afectaría la estética del vecindario y que aumentaría el tráfico. Al principio intentamos dialogar pacíficamente, pero pronto quedó claro que no se movería sin luchar. No podemos dejar que una sola persona arruine todo esto, dije a mi madre, preocupado por la situación. Ella asintió, pero con un gesto tenso. Tenemos que actuar con cautela, dijo. Mi padre siempre decía que la paciencia y la estrategia superan la fuerza. Decidimos entonces recurrir a documentos históricos, planos y evaluaciones que mi abuelo había guardado en el cuadernillo. Encontramos un estudio que mostraba que el terreno estaba destinado a desarrollo industrial desde hace décadas y que los permisos estaban técnicamente disponibles para su uso. Con esta información, presentamos la documentación ante la municipalidad y comenzamos un proceso legal para defender nuestro derecho a desarrollar el terreno. Durante semanas, el conflicto con el vecino nos mantuvo en tensión. Cada día era un nuevo desafío, llamadas de abogados, reuniones en la municipalidad y discusiones sobre zonificación y permisos. Mi madre, que antes se habría sentido abrumada, ahora estaba decidida y segura. Su transformación era evidente. El mismo cuadernillo que había despreciado la había inspirado a convertirse en alguien que respetaba el legado familiar y sabía defenderlo. Finalmente, la municipalidad falló a nuestro favor. El vecino se vio obligado a aceptar la legalidad de nuestro proyecto, y pudimos continuar con la construcción de los almacenes. La sensación de triunfo fue abrumadora. No solo habíamos defendido el terreno, sino que habíamos aprendido una lección vital sobre paciencia, estrategia y determinación. Mientras celebrábamos este éxito, descubrimos otra sorpresa en el cuadernillo. Entre notas sobre propiedades y terrenos, mi abuelo había escrito listas de contactos, personas de confianza que había conocido a lo largo de los años, tanto en negocios como en finanzas. Algunos eran antiguos socios, otros eran empleados o clientes, pero todos tenían algo en común: habían trabajado de manera ética y habían sido confiables. Decidimos contactar a algunos de estos nombres, con la esperanza de aprender más sobre la visión de mi abuelo y quizá encontrar nuevas oportunidades. La respuesta fue abrumadora. Algunos de ellos estaban sorprendidos de que todavía existiera nuestra familia y el cuadernillo, y al conocer la historia completa, ofrecieron apoyo, asesoría e incluso oportunidades de inversión. Uno de estos contactos, un hombre mayor que había trabajado con mi abuelo en la banca, nos habló de un proyecto que nunca se había completado, un pequeño negocio de transporte de mercancías que había sido planeado pero que mi abuelo nunca puso en marcha. La propuesta era compleja y requería una inversión considerable, pero la idea era sólida y prometedora. Este proyecto puede ser un verdadero legado para la familia, dijo el hombre. Si lo manejan con cuidado, podría convertirse en un negocio estable durante décadas. Después de muchas deliberaciones, decidimos seguir adelante. Invertimos tiempo, dinero y esfuerzo, aplicando cada lección que habíamos aprendido del cuadernillo. Aprendimos a negociar con proveedores, a manejar contratos y a coordinar empleados. Mi madre, que había sido pasiva toda su vida, se convirtió en una líder natural dentro de nuestro equipo. Su transformación era asombrosa. La mujer que había tirado el cuadernillo ahora guiaba nuestro proyecto con sabiduría y determinación.
Con el tiempo, el negocio comenzó a prosperar. Los almacenes del terreno se llenaron, el negocio de transporte se consolidó, y nuestra familia experimentó un nivel de estabilidad que nunca habíamos imaginado. Pero más importante que el éxito financiero fue la sensación de conexión con nuestro pasado y el legado de mi abuelo. Cada decisión que tomábamos estaba guiada por sus notas, sus principios y su visión. Sin embargo, la historia no estaba libre de dificultades. A medida que el éxito crecía, también surgieron desafíos personales. Algunos miembros de la familia empezaron a mostrar celos y conflictos internos sobre cómo se distribuían las responsabilidades y los beneficios. Mi madre y yo tuvimos que mediar en discusiones, aclarar malentendidos y mantener la unidad familiar frente a la tentación de la división. Cada vez que esto sucedía, abríamos el cuadernillo y recordábamos las palabras de mi abuelo: la familia siempre debía ser prioridad, y cada decisión debía tomarse con respeto y cuidado. Además, comenzamos a recibir ofertas de compra de algunos de los terrenos y negocios. La tentación de obtener ganancias rápidas era grande, pero recordamos las notas de mi abuelo: él había planeado para el largo plazo. Decidimos mantenernos firmes y seguir su estrategia, priorizando la visión y la estabilidad por encima de la ganancia inmediata. Esta decisión nos costó paciencia y esfuerzo, pero finalmente demostró ser correcta. Los valores de los terrenos y los negocios continuaron creciendo y nuestra posición se consolidó aún más. Con el tiempo, nuestra familia no solo recuperó el patrimonio que el cuadernillo revelaba, sino que comenzó a expandirlo de manera sostenible. Cada proyecto exitoso se convirtió en un testimonio de la visión de mi abuelo, y cada desafío superado reforzó la unidad y la resiliencia de nuestra familia. Aprendimos que el verdadero legado de un hombre no está solo en el dinero que deja, sino en las lecciones que transmite y en la capacidad de inspirar a quienes vienen después. Finalmente, entendí que aquel cuadernillo, que mi madre había considerado basura, era mucho más que un registro de cuentas y propiedades. Era un manual de vida, una guía de ética, previsión y amor por la familia. Su valor no solo estaba en lo que podía comprar, sino en lo que podía enseñar. Había transformado nuestra perspectiva, nuestra forma de actuar y nuestra relación como familia. Hoy, cuando miro el cuadernillo, veo no solo las páginas amarillentas llenas de números, sino la historia de un hombre que amaba profundamente a su familia y que, incluso desde la muerte, encontró una manera de guiarnos. La experiencia nos enseñó que nada en la vida debe subestimarse, y que cada legado, por pequeño que parezca, puede contener secretos que cambian vidas para siempre. Después de meses de éxito con los proyectos iniciados a partir del cuadernillo de mi abuelo, nuestra familia comenzó a disfrutar de una estabilidad inesperada. Los almacenes en el terreno ya estaban completamente ocupados, el negocio de transporte funcionaba con eficiencia y nuestras cuentas crecían mes a mes. Parecía que finalmente habíamos alcanzado la tranquilidad que durante años solo habíamos imaginado. Sin embargo, como siempre sucede en la vida, la calma fue solo temporal. Todo comenzó con una llamada inesperada. Una voz firme y educada me habló desde el otro lado del teléfono: «Buenos días, señor Aarón. Mi nombre es Luis Montenegro, representante de la empresa Montenegro y Asociados. Hemos observado sus recientes proyectos y creemos que podrían beneficiarse de una colaboración con nosotros». Al principio, pensé que era una oferta legítima para expandir nuestros negocios. Pero algo en su tono, en la insistencia y la forma en que conocía detalles que solo nuestro cuadernillo podía revelar, me puso alerta. Antes de aceptar cualquier reunión, decidí comentárselo a mi madre. «Mamá», dije. «Alguien nos está contactando sobre nuestros proyectos. Conoce demasiados detalles que solo el cuadernillo y nosotros sabemos». Ella frunció el ceño y respiró hondo. «Aarón, esto podría ser serio». Mi padre siempre fue precavido, y sus notas no estaban destinadas a extraños. «Debemos tener cuidado». Decidimos reunirnos con un abogado especializado en bienes raíces y negocios familiares antes de aceptar cualquier reunión con Montenegro y Asociados. Lo que descubrimos fue inquietante. La empresa era conocida por adquirir propiedades y negocios mediante presión legal, trucos burocráticos y contratos con cláusulas confusas que terminaban favoreciéndolos a ellos. En pocas palabras, intentaban aprovecharse de personas que desconocían el valor real de lo que poseían. Mi madre me miró con determinación. «Aarón, esto no es solo sobre dinero. Es sobre proteger lo que tu abuelo nos dejó.
Si alguien intenta arrebatarnos esto, debemos estar listos. Decidimos actuar con cautela. Primero, reforzamos la documentación de nuestros proyectos, aseguramos que todos los contratos de arrendamiento, licencias y permisos estuvieran en regla. Segundo, contactamos a las empresas locales que ocupaban nuestros almacenes y las informamos sobre la situación, asegurándoles que sus contratos estaban protegidos y que nosotros lucharíamos para defenderlos. Cuando finalmente nos reunimos con Montenegro, quedó claro que subestimaban a nuestra familia. El representante, Luis Montenegro, llegó acompañado de un abogado, con un portafolio de documentos y propuestas diseñadas para intimidar. Señor Aarón, comenzó Luis con una sonrisa calculada. Hemos visto el crecimiento de sus proyectos y queremos ofrecerle una asociación estratégica que podría beneficiarlo a usted y a su familia. Mi madre, sentada a mi lado, levantó la vista y dijo, gracias, pero no estamos interesados. Cada proyecto que hemos iniciado sigue un plan establecido por mi padre, y no necesitamos su colaboración. Luis frunció el ceño, claramente sorprendido por la firmeza de mi madre. Entiendo, pero creo que no comprende la magnitud de nuestras propuestas. Algunos de estos contratos podrían ofrecerle liquidez inmediata y expansión acelerada. No, dijo mi madre. No vamos a comprometer el legado de nuestro padre por ganancias rápidas. Hemos aprendido a valorar la paciencia y la previsión, gracias a él. Luis Montenegro sonrió, pero esta vez de manera fría. Está bien, entonces veremos cómo maneja usted los desafíos legales y administrativos que podrían surgir. No todos los propietarios son tan cuidadosos como usted. Esa amenaza velada nos dejó tensos. Sabíamos que Montenegro y Asociados no se rendiría fácilmente, y que podrían intentar encontrar fallas legales, vacíos en los contratos o aprovechar algún descuido para arrebatar lo que habíamos construido. Decidimos que la mejor estrategia era adelantarnos a cualquier movimiento. Pasamos semanas revisando cada documento, cada contrato y cada registro del cuadernillo de mi abuelo, asegurándonos de que todo estuviera en regla. Consultamos con contadores, abogados y expertos en bienes raíces, confirmando que cada proyecto estaba protegido y que los términos de arrendamiento eran sólidos. Durante este proceso, surgieron momentos de tensión familiar. Mi madre y yo discutimos sobre la manera de enfrentar a Montenegro, sobre hasta dónde llegar en las negociaciones y cuánto riesgo estábamos dispuestos a asumir. Mi hermano menor, que al principio solo observaba, comenzó a involucrarse, mostrando ideas y estrategias que también estaban inspiradas en las notas del cuadernillo. Nuestra familia comenzó a trabajar como un equipo unido, siguiendo los principios de precaución, visión a largo plazo y respeto que mi abuelo había dejado. Finalmente, Montenegro intentó una maniobra legal, presentó documentos que supuestamente indicaban que ciertos terrenos y contratos estaban mal registrados y que podrían ser reclamados por terceros. El día que recibimos la notificación, mi madre y yo sentimos un peso enorme en el pecho. Pero en lugar de ceder al miedo, abrimos el cuadernillo y revisamos los registros originales. Cada documento, cada nota de mi abuelo, estaba allí, fechas, nombres, contratos, permisos, firmas. Todo estaba correcto y respaldado por evidencia clara. Con la ayuda de nuestro abogado, preparamos una defensa detallada, presentando cada prueba ante la autoridad correspondiente. Durante las audiencias, Luis Montenegro intentó argumentar que los documentos eran insuficientes, que había incertidumbre en los registros. Pero cada vez que presentábamos una página del cuadernillo, cada nota meticulosa de mi abuelo, su argumento se desmoronaba. Fue durante una de las audiencias cuando comprendí el verdadero valor del cuadernillo. No era solo dinero ni terrenos, era evidencia de la previsión, la ética y la precisión de un hombre que había dedicado su vida a proteger a su familia. Mientras el juez revisaba nuestras pruebas, sentí que mi abuelo estaba allí con nosotros, guiando cada paso, cada decisión y cada palabra que pronunciábamos. Finalmente, después de semanas de audiencias y revisiones, la autoridad falló a nuestro favor. Todos los contratos, terrenos y negocios estaban protegidos. Montenegro y Asociados no podía reclamar nada, y cualquier intento futuro sería fácilmente refutado con los registros que teníamos. La victoria fue enorme, pero también nos enseñó una lección importante: incluso cuando se posee un legado sólido, siempre habrá quienes intenten aprovecharse. La preparación, la atención al detalle y el respeto por lo que nos fue dejado eran armas poderosas,
pero requerían esfuerzo, disciplina y unidad familiar para ser efectivas. Después de este conflicto, nuestra familia decidió tomar medidas adicionales para proteger el cuadernillo y todo lo relacionado con los proyectos. Escaneamos cada página, guardamos copias legales y establecimos protocolos para futuros registros familiares. Además, comenzamos a educar a las generaciones más jóvenes sobre la importancia de la previsión, la planificación y la documentación cuidadosa. Cada decisión que tomábamos estaba acompañada de la lección que el cuadernillo nos enseñaba: respeto por el legado, paciencia y visión a largo plazo. Con el tiempo, los proyectos comenzaron a expandirse nuevamente, esta vez con más confianza y seguridad. Los almacenes crecieron, el negocio de transporte incorporó nuevas rutas y el terreno adquirió más valor debido a mejoras estratégicas que habíamos implementado siguiendo las notas de mi abuelo. Nuestra familia estaba más unida que nunca, y cada triunfo era un recordatorio del poder de la planificación y la previsión. Pero más allá de la riqueza y la seguridad financiera, el verdadero impacto estaba en nuestra relación familiar. Mi madre, mi hermano y yo habíamos aprendido a trabajar juntos, a escuchar, a valorar cada contribución y a enfrentar desafíos con calma y estrategia. El cuadernillo no solo nos había dado riqueza, nos había dado identidad, propósito y unidad. A medida que pasaban los meses, comenzaron a surgir oportunidades adicionales. Algunos de los contactos que habíamos recuperado gracias al cuadernillo ofrecieron colaborar en nuevos negocios, un pequeño taller de producción local, un proyecto de logística y distribución, e incluso un negocio de exportación. Cada propuesta era cuidadosamente analizada y evaluada, y siempre seguíamos los principios que nuestro abuelo había enseñado: ética, previsión y visión a largo plazo. Nuestra familia comenzó a prosperar de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Pero también entendimos que la verdadera riqueza no estaba solo en el dinero ni en los terrenos, sino en la sabiduría, la unidad y el legado que habíamos heredado. Cada decisión que tomábamos estaba guiada por la filosofía de mi abuelo, y cada logro era un homenaje a su vida y a su previsión. El cuadernillo, que una vez fue despreciado y tirado a la basura por mi madre, se había convertido en el símbolo de nuestra familia. Cada página era un recordatorio de que el valor no siempre es evidente a simple vista, y que la previsión, el esfuerzo y la unidad pueden superar cualquier desafío, incluso aquellos impuestos por personas externas como Montenegro y asociados. Ahora, cuando miro a mi madre, mi hermano y nuestros proyectos, siento una profunda gratitud. La experiencia nos enseñó que la riqueza real no está solo en lo que se posee, sino en cómo se protege, se utiliza y se transmite. Y que a veces, los objetos más humildes, como un cuadernillo olvidado, pueden contener la fuerza para cambiar vidas, unir familias y superar cualquier desafío. Después de meses de expansión y consolidación de nuestros proyectos, la familia había alcanzado una estabilidad que parecía casi milagrosa. Los almacenes del terreno estaban llenos, el negocio de transporte operaba con eficiencia y todas las inversiones que seguimos del cuadernillo de mi abuelo mostraban un crecimiento constante. Sin embargo, aunque nuestro éxito era evidente, había un sentimiento de que algo más estaba oculto, algo que nuestro abuelo aún no nos había revelado del todo. Una tarde, mientras revisaba el cuadernillo, me detuve en una sección que hasta entonces habíamos pasado por alto. Era un sobre escondido en la parte trasera, etiquetado con la palabra «confidencial» en la escritura firme y elegante de mi abuelo. Mi corazón se aceleró. «Mamá», dije, sosteniendo el sobre frente a ella. «Creo que esto podría ser importante». Ella se inclinó para mirar y su rostro reflejó la misma mezcla de curiosidad y respeto que había mostrado desde que descubrimos el cuadernillo. «Aarón, nunca lo había visto», susurró. «Abrámoslo juntos». Dentro del sobre había cartas, documentos legales y anotaciones minuciosas. Lo que descubrimos nos dejó sin aliento. No se trataba solo de inversiones o proyectos futuros, sino de un secreto familiar que mi abuelo había guardado celosamente, un terreno ancestral que había pertenecido a la familia durante generaciones y que había sido olvidado en los registros oficiales. Este terreno no estaba registrado bajo nuestro nombre, ni bajo el de ningún otro miembro de la familia. Era un pedazo de tierra que, según los documentos, estaba ubicado en un área que ahora tenía un valor incalculable, no solo económico, sino histórico y cultural. «Esto es increíble», dije, con la voz entrecortada. «Mi abuelo lo mantuvo en secreto todo este tiempo». Mi madre asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo protegió».
Sabía que un legado así podría perderse si no se manejaba con cuidado. Decidimos que la mejor manera de proceder era investigar el terreno antes de hacer cualquier movimiento. Contactamos a expertos en geografía, historia y bienes raíces, quienes confirmaron que el terreno tenía un valor histórico y cultural significativo. Antiguos mapas y registros mostraban que allí se encontraba una estructura colonial, restos de fundaciones y caminos antiguos que eran patrimonio de la zona. Era un descubrimiento que no solo representaba riqueza, sino también una responsabilidad hacia la comunidad y la historia. Consciente de la importancia de este hallazgo, convocamos a toda la familia para discutir cómo proceder. Mi madre, mi hermano y yo nos sentamos alrededor de la mesa de la sala, el cuadernillo abierto frente a nosotros, como un faro que nos guiaba. «Tenemos que hacer esto bien», dijo mi madre. «Este terreno es más que dinero. Es historia, legado y responsabilidad. Debemos protegerlo y, si es posible, preservarlo para la comunidad». Decidimos registrar formalmente el terreno bajo nuestro nombre, asegurando su protección legal. Luego, contactamos a autoridades culturales y municipales para iniciar un proyecto de preservación histórica. La idea era crear un espacio que honrara el legado de la familia y el pasado del lugar, permitiendo que futuras generaciones comprendieran la importancia de la historia que había sido cuidada por nuestro abuelo. El proceso fue largo y complicado. Requería permisos, evaluaciones arqueológicas y consultas con historiadores. Montenegro y Asociados intentó acercarse nuevamente, ofreciendo comprar el terreno por una suma que parecía irresistible. Pero esta vez, nuestra familia estaba unida y decidida. No íbamos a permitir que alguien explotara nuestro legado por ganancia rápida. «No», dijo mi madre con firmeza. «Esto no es negociable. Esto es nuestro legado y lo protegeremos». Con cada paso que dábamos, sentíamos la presencia de nuestro abuelo como un guía silencioso. Sus notas, su previsión y su ética nos habían preparado para este momento. Había anticipado desafíos, había documentado cada detalle, y nos había enseñado, sin palabras directas, cómo defender lo que era justo y valioso. Mientras trabajábamos en el proyecto de preservación, la comunidad local comenzó a interesarse. Historias de nuestra familia, la recuperación del cuadernillo y el esfuerzo por proteger la historia del terreno generaron entusiasmo. Escuelas, historiadores y vecinos empezaron a visitar, y pronto el terreno ancestral se convirtió en un centro educativo y cultural. Lo que una vez estuvo olvidado, ahora era un símbolo de orgullo para todos. Durante la inauguración del sitio, mientras caminábamos entre las estructuras restauradas, sentí una mezcla de emociones que me abrumó: orgullo, gratitud y reverencia. Mi madre me tomó del brazo y dijo: «Tu abuelo habría estado orgulloso. Esto es más de lo que imaginábamos cuando comenzamos con ese cuadernillo». Recordé todo lo que habíamos pasado, la desidia inicial de mi madre al tirar el cuadernillo, el descubrimiento de las cuentas y propiedades, la expansión de los proyectos, los conflictos con Montenegro y Asociados, y ahora la preservación del terreno ancestral. Cada desafío había sido un paso hacia algo más grande, y todo comenzó con un simple cuaderno que parecía inútil. Con el tiempo, nuestra familia estableció un pequeño fondo para la educación y la preservación cultural, inspirado en los principios del cuadernillo. Cada año, se ofrecían becas a estudiantes interesados en historia, negocios y preservación del patrimonio. Lo que comenzó como una recuperación financiera se había transformado en un legado de conocimiento y responsabilidad social. Mi hermano menor, ahora adulto, comenzó a documentar todo el proceso y a enseñar a los más jóvenes sobre la importancia de la planificación, la ética y la previsión. Mi madre, por su parte, se convirtió en una figura respetada en la comunidad, conocida por su liderazgo y su dedicación a la preservación histórica. Y yo, como descendiente de aquel hombre meticuloso y visionario, comprendí que mi verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de proteger, honrar y expandir el legado de nuestra familia. El cuadernillo, finalmente, fue colocado en una vitrina especial en nuestra casa, acompañado de un registro digital que aseguraba su preservación para futuras generaciones. Cada página era un recordatorio de la sabiduría de nuestro abuelo, de su amor por la familia y de la importancia de la visión a largo plazo. Una noche, mientras revisaba las notas finales del cuadernillo, comprendí algo que cambió completamente mi perspectiva: la verdadera herencia de mi abuelo no era solo financiera ni territorial. Su verdadero legado era enseñarnos a valorar lo que parecía insignificante, a ser pacientes,
cuidadosos y éticos, y a entender que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener un impacto profundo en la vida de quienes vienen después. Mi madre entró en la habitación y se sentó a mi lado. Aaron, dijo suavemente. Nunca imaginé que algo que consideré inútil nos llevaría hasta aquí. Aprendí una lección que nunca olvidaré: nada en la vida es insignificante si se mira con atención. Asentí, sintiendo lágrimas de gratitud y orgullo. Lo sé, mamá. Y ahora tenemos la responsabilidad de continuar este legado, cuidarlo y enseñarlo a quienes vienen detrás de nosotros. El cuadernillo, que una vez fue basura, había cambiado nuestras vidas por completo. Nos enseñó a defender lo que es valioso, a trabajar juntos como familia, a respetar la historia y a actuar con previsión y ética. Nos enseñó que incluso los desafíos más difíciles pueden superarse si se enfrentan con inteligencia, paciencia y unidad. Finalmente, comprendimos que nuestro abuelo nos había dejado algo más profundo que dinero o tierras: nos había dejado herramientas para vivir, para tomar decisiones sabias y para proteger lo que realmente importa. Cada proyecto, cada conflicto y cada éxito había sido una lección viva de su legado. Mientras contemplábamos el terreno ancestral, restaurado y lleno de vida, sentimos que nuestro abuelo estaba allí con nosotros, orgulloso y sereno. La historia de nuestra familia, comenzada con un simple cuadernillo olvidado, se había convertido en un testimonio de amor, previsión y resiliencia. Y aunque el tiempo pasara y las generaciones cambiaran, sabíamos que su legado viviría para siempre, guiándonos y recordándonos la importancia de la familia, la ética y la visión a largo plazo. Con esto, nuestra historia llegó a su fin, pero también a un nuevo comienzo. Porque lo que aprendimos del cuadernillo no se limitaba a lo material, era una guía para la vida, una enseñanza que ahora podía pasar a todos los miembros de nuestra familia y a quienes la historia nos permitiera tocar. El cuadernillo, que una vez fue considerado basura, ahora era un símbolo eterno, de memoria, amor, sabiduría y legado. Y nuestra familia, fortalecida por cada prueba y cada descubrimiento, estaba lista para continuar construyendo sobre la base que nuestro abuelo había cuidadosamente preparado. El legado estaba asegurado. El cuadernillo había cumplido su propósito, y nosotros habíamos aprendido la lección más importante de todas: nunca subestimar lo que parece insignificante, porque incluso el papel más humilde puede contener un tesoro capaz de cambiar vidas para siempre.